Y bueno, muy buenas tardes, queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar. Estamos en un programa más de periodismo independiente. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. Y bueno, son 4 de la tarde con 26 minutos de este 17 de septiembre de 2024. Tengan una cordial bienvenida. Transmitimos desde el sur de la Ciudad de México, Alcaldía Coyoacán. Y bueno, después de un puente largo, ¿no? De un día, fin de semana largo. Estamos ya aquí comenzando con la mejor información y algo de esto escuchamos este fin de semana. Pásame la botella, ¿no? Algunos tomaron mucho, algunos poco, pero bueno, celebraron y gritamos el ¡Viva México! Así es que bueno, con eso viene muchísima información. El último grito del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer el desfile militar, cívico-militar, el último, con un extraordinario informe por parte del secretario de Marina y el secretario de la Defensa, que es Luis Crescencio Sandoval y el almirante Rafael Ojeda, ¿no? Y bueno, entre muchos dimes y diretes, así comenzamos este bloque informativo. Y bueno, esto es lo que nos dice hoy Reforma. Acusa García Luna nexos de AMLO con narcotráfico, ¿no? Ahora desesperadamente ya lo está acusando, ahora que mandaron al Mayo Zambada nada más ni nada menos que a la misma celda, ¿no? A la misma celda que a García Luna. Yo creo que corre peligro, ¿no? Está en... Esto a mí también se me hace de muy mala fe, el que hayan mandado precisamente al Mayo a la misma celda. Tendrían que estar separados para evitar cualquier situación de que corra peligro su vida. Sin embargo, hoy acusa a García Luna nexos de AMLO con narcotráfico. En una carta pública, Genaro García Luna acusó nexos del presidente López Obrador y de sus operadores con líderes del narcotráfico. Se sabe, ¿no? Se sabe que desde la época de Salinas había estos vínculos, estos pactos en lo obscurito por parte del gobierno, casualmente con gobiernos priistas, con el narcotráfico, ¿no? Y que cuando hubo el cambio de gobierno, precisamente con Fox, ¿no? Con el PAN, cuando cambió precisamente la guerra contra el narcotráfico, que no es por una mala gestión, sino porque ya no hubo los pactos antiguos que había con el PRI, ¿no? Y que lamentablemente, como ya no había estos pactos con los narcotraficantes, el PAN, Felipe Calderón y el presidente se tuvieron que poner las pilas y hacer las capturas, las más grandes capturas de la historia también, dentro de sus sexenios, para poder garantizar lo que era la credibilidad de su gobierno, ¿no? Con esta guerra contra el narco. Y ahora que ha sido, o lo critica mucho, Andrés Manuel López Obrador, cierto que pone en riesgo la vida de los ciudadanos, pero tampoco llegar al extremo del cinismo donde pues la paz depende de los narcotraficantes, ¿no? ¿Y dónde queda el gobierno, perdón, ¿no? ¿Dónde queda la autoridad del gobierno? ¿Dónde queda pues su soberanía, ¿no? El defender a los ciudadanos de cualquier amenaza interna o externa? Eso tampoco, ¿no? O sea, está como muy cínico y muy... Entonces, que a ver quién nos... Ahora sí, como dicen, ¿no? Como el chavo, ¿quién podrá rescatarnos? ¿Quién podrá salvarnos? Y bueno, pues si no es el gobierno, pues quién, como que queda a libre albedrío de los narcotraficantes, ¿no? Que ellos a su conciencia, pues si su conciencia los ha llevado a la guerra más grande, a incendiar, a tomar, a secuestrar estados enteros como Michoacán, como Guerrero, como Oaxaca, como Chiapas, como el Estado de México, como Morelos, como Zacatecas, Tlaxcala y muchos otros, y ya empieza a estar Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes, ¿no? Y la Ciudad de México ya está ahí al borde, ¿no? Ya están entrando hasta acá en este efecto cucaracha, ¿no? Digo, para que las autoridades también de
de la Defensa Nacional digan, pues depende de los narcotraficantes, no. Yo creo que eh, este general debería de ir a otro lado, ¿no? Debería de estar en otro departamento por decir ese tipo de situaciones. Y bueno, en ese contexto y en el contexto donde Ernesto Zedillo también se pronuncia contra la reforma judicial, y en un dime y direte donde salen a defenderse Claudia Sheinbaum, AMLO, cierto es, ¿no?, que a lo mejor no están de acuerdo de todo, de acuerdo con la reforma, y está ahorita haciendo alusión, y yo les dije, fuimos a cubrir parte de lo que era la reforma judicial, pero salió la gente de Comisión Federal de Electricidad con un clon, ¿no?, por ahí, de uno de sus líderes, pero muy parecido a Zedillo físicamente, ¿no? Y después sale esto, y lo tengo documentado, lo tenemos documentado en el canal, sale a la escena pública el presidente Zedillo, ¿no? Que también ellos dirían, necesitamos el beneficio de la duda, ¿no?, por todo lo que hay, porque si AMLO está así, ¿no?, pero pues todos tienen que ver, ¿no?, pactar por abajito del agua, que porque ya no había pactos, por eso se desató la guerra contra el narcotráfico, porque el PAN ya no pactó con ellos y se les fueron, ¿no?, encima, y al final terminó habiendo un narcopresidente también como Fox, ¿no?, teniendo vínculos y negocios, que también él mismo lo ha dicho sobre la marihuana disque medicinal. Y ahorita, ¿qué opina Zedillo, no? Digo, perdón, pero digo, todos eran como las personas queridas, ¿no? Incluso Salinas de Gortari, y al final fue un raterazo. Lamentablemente con Zedillo se tiene el estigma de que fue un asesino, que gracias a que asesinó o porque asesinó a Colosio, fue de los autores intelectuales, Salinas, Zedillo sobre todo, y el chivo expiatorio golpeó a Camacho, ¿no? Y bueno, pues lamentablemente por ahí anda Ebrard, ¿no? Y que eso fue también parte de lo que le costó un poco la presidencia, pero que al ver, ¿no?, que iba él a salir, mataron al candidato y ellos se pusieron, y lo mismo dijo Camacho en una entrevista, si él lo hubiera matado, ¿no?, dice, ya estaría en el poder. El que estuvo en el poder fue Zedillo, y cómo puede un hombre que gestó, que por lo menos hay la duda de que él fue, y muchas líneas de investigaciones señalan a Carlos Salinas de Gortari y a Zedillo. Se sabe que en el funeral le dio una cachetada a la esposa de Colosio, a Carlos Salinas de Gortari. También se corrió el rumor, ¿no? Y no es que se corrió el rumor, sino que ahí está el video, ¿no? Diciéndole asesino. Y el poder lo tomaron ellos, ¿no? Secretario de Educación Pública subió a ser el presidente, y en un mar de dudas de un magnicidio, así tomó el poder y fue, pues, más o menos un presidente, ¿no? Con respecto a todo esto, ¿cómo puede un hombre hablar del autoritarismo, de las cosas no democráticas, ¿no? Hombres que han sido manchados con este tipo de dudas, con este tipo de actos, ¿no?, en donde, ¿cómo pueden hablar de que hay un gobierno autoritario, donde que hay un gobierno, un narcogobierno, cuando ellos mismos desde abajo, ¿no? Por ahí estaba también el caso de Posadas, del cardenal Posadas, ¿no?, el fuego cruzado, y desde ahí viene toda esta historia, ¿no?, de los chapos, del Chapo, desde los años 90 y tantos, ¿no? Y terminó en este magnicidio, en donde le quitaron al candidato presidencial que veía por los pobres. Y bueno, AMLO llegó por la democracia, llegó por el pueblo, sí, y vino a cambiar una estructura, una forma de gobernar, así me lo dijeron por ahí, vino a cambiar la forma de gobernar este presidente, ¿no? La forma de emitir discursos, ¿no?, con las mañaneras. Yo casi lo terminamos, el libro del estratega, donde ponemos exactamente los puntos que lo llevaron al poder, ¿no?, al gusto del pueblo, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pero ahora dice Claudia Sheinbaum, el representante del viejo régimen, ¿no?,
a criticar una reforma judicial que se hizo en fast, ¿no? Que no se hizo tan rápido, más bien se aprobó rápido y se publicó rápido debido a que no lo dejan hacer nada, ¿no? Ahora sí les dio un madruguete el presidente. Sin embargo, lo he comentado, lo comenté en el programa pasado, cuando los ministros y jueces sacan en ¿no? Rapidísimo, en fast track, así rapidísimo, cuando sacan a los delincuentes, ahí sí nadie dice, oiga, ¿por qué tan rápido, no? Se pasaron la ley por el arco del triunfo, ¿por qué? O sea, hay un amparo, que no lo saquen, no. Cuando es sacar a los delincuentes, no importa si es rápido o no, si es súper veloz, ¿no? Velocidad corre caminos, ¿no? Velocidad acme. Así es que bueno, como un hombre que está cuestionado por la historia de si llegó o no democráticamente, ¿no? O por azares del destino, ¿no? Porque fue producto de un magnicidio, ¿no? O sea, tomó el lugar de alguien a quien mataron, así de sencillo, así de claro. Alguien está cuestionado totalmente, ¿no? Es un hombre no democrático, un hombre autoritario, ¿no? El totalitarismo y el autoritarismo de este régimen priista que impone sus candidatos, no importando si matan a otro, ¿no? Ahora está hablando sobre la falta de democracia y la falta, y por la situación de y criticando una reforma, ¿no? El hombre de las reformas, también ellos fueron hombres de reformas, ¿no? Carlos Salinas y él. Así es que bueno, así está el asunto, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Vamos a escuchar un poco los audios de lo que han dicho Zedillo, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador, y también Claudia Sheinbaum con respecto a esto. Y bueno, dice, reforma judicial sienta bases para una tiranía, ¿no? ¿Cómo pueden hablar o decir que Obrador o que esta reforma judicial en particular, ¿no? Porque no es la reforma, son los hombres que ejercen el poder los que son tiranos, no en sí los artículos o la Constitución como tal, ¿no? En un discurso hasta bilingüe, ¿no? Lo comenta. No podemos permitir una transformación de la democracia a la tiranía, porque esa es la transformación de la que están hablando. Aseveró con absoluta convicción que lo que sucedió la semana pasada con la promulgación de la reforma es que se han sentado bases para que México se convierta en una tiranía. El exmandatario expresó que al Poder Judicial no se le intimida, no se le insulta, no se le amenaza, y agregó que esa reforma obedeció a una venganza a la que calificó de terrible y atroz. El Poder Judicial ha actuado en algunos casos importantes con independencia. Ahora se trata no solamente de hacer una venganza que es realmente terrible y atroz, sino además de ahora en adelante, con una fachada de democracia, el Ejecutivo y el Legislativo van a controlar quiénes aplican la justicia en nuestro país, mencionó durante la entrevista. Además, dijo que con la reforma judicial se enterrará la democracia y sostuvo que ante estos hechos no se puede quedar callado, aun cuando al dejar la presidencia de la República decidió no intervenir en la política del país. Me convertí en un estudioso y un opinador de la economía internacional, pero cuando veo que la República está en riesgo, no puedo quedarme callado, no puedo ser un cobarde, enfatizó. A todos los mexicanos los respeto, les agradezco mucho, a mis adversarios les agradezco bastante porque sin el comportamiento respetuoso, responsable de quienes no nos ven con buenos ojos, no hubiésemos avanzado como se ha logrado, porque nuestros adversarios se enojan, calumnian, me insultan, pero no pasan de ahí. Traen a Zedillo, ¿no? Va a decir que ya es una dictadura México. Y es de risa, hacen el ridículo, pero no pasa de ahí, no llama a que
se lleve a cabo una huelga de pago de impuestos, por ejemplo. Si le hicieran caso, a lo mejor no podría causar algún problema, una disminución en la recaudación, y eso nos afectaría. Pero no, actúa en ese sentido de manera responsable. ¿Quién eliminó las pensiones? Cedillo. ¿Quién reprimió en Arteal? Cedillo. ¿Quién expulsó ministros? Cedillo. ¿Quién hizo el FOBAPROA? Cedillo. ¿Quién tuvo el error de diciembre? Cedillo. ¿Quién traicionó a Salinas? Cedillo. Eso no lo dices tú, lo digo yo. Sí. ¿Quién es el nuevo héroe de la oposición más inteligente de la historia? Y bueno, así se expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto a esta situación. Presidente de la República, presidente entre 1994 y el año 2000, Ernesto Zedillo. Presidente, gusto en saludarlo. Buen día, gracias por la oportunidad. Buenos días a usted y a su auditorio. Gracias, presidente. Ha sido usted, siempre lo fue como presidente, lo ha sido especialmente como expresidente, muy cuidadoso con las palabras, Ernesto. De ahí yo le digo, no hay un sobredimensionamiento, no hay algo de exageración al decir que la reforma al Poder Judicial destruirá al sistema judicial mexicano y con ello enterrará la democracia y lo que quede del frágil Estado de Derecho. No hay un tono de exageración en esa opinión, afirmación. por supuesto, sí. Pero no creo que sea una opinión exagerada. Estoy hablando de un riesgo que se puede materializar dado el contenido de esa reforma. Un requisito de cualquier democracia real es no solamente que haya elecciones libres y con condiciones de competencia equitativa, sino también que haya un tercer poder. Con las elecciones se determina el legislativo y el ejecutivo, pero que haya un poder independiente que imparta justicia, pero que también esté atento a que los otros poderes del Estado cumplan con sus obligaciones constitucionales. Y esta reforma está muy cuidadosamente diseñada para que los poderes legislativo y ejecutivo, que como vemos evidentemente ahora han caído en manos de un solo partido, puedan determinar, nombrar quienes tendrán la responsabilidad de ser juzgadores en el sistema jurídico, en el sistema judicial. Algunos dirían, no, lo que esto hace es que el pueblo elija a los jueces y a los ministros de la Corte. Bueno, eso es una postura absolutamente demagógica. Si se estudia la reforma, claramente es un mecanismo para decirle a la gente, ustedes van a elegir los jueces, entonces eso es democrático. No, eso no es democrático. La Constitución y el funcionamiento de cualquier democracia dice que el Ejecutivo y el Legislativo deben cumplir sus funciones. Y una de esas funciones es asegurarse que se proveen los medios y las reglas para que exista un poder judicial independiente. Y una vez que ese poder judicial independiente existe, se le deja actuar. No se le intimida, no se le insulta, no se le amenaza. Y como efectivamente el Poder Judicial ha actuado en algunos casos importantes con independencia, ahora se trata no solamente de hacer una venganza, que es realmente terrible, que es atroz, sino además decir de ahora en adelante, con una fachada de democracia, el Ejecutivo y el Legislativo van a controlar quienes aplican la justicia en nuestro país. Sí, bueno, una charla de más de 23 minutos, ¿no? De media hora con el expresidente Ernesto Zedillo,
que de alguna forma ellos tuvieron pues la actitud, ¿no?, de que todos los jueces y los magistrados estaban a favor de ellos, y ellos sí, vuelvo a comentar, por esta situación de un magnicidio que pesa sobre ellos, sobre sus sexenios, porque ninguno lo esclareció, ningún gobierno priista esclareció esta situación tan trágica de la muerte de Colosio. Y lo digo con todo respeto por su hijo, porque lo estamos hablando, pero ninguno de ellos esclareció, porque ahí estaba el asesino, el autor intelectual, y que todos los magistrados y que todos los ministros callaron, incluidos los medios de comunicación. Televisa también cayó, todos los grandes medios sabían y saben de alguna forma muchas cosas, pero no lo dicen, callan y guardan silencio, ¿no?, siendo cómplices de la situación que estamos viviendo ahorita, en donde hay un empoderamiento de los grupos narcotraficantes, de los cárteles de la droga, en donde si se les pega la regalada gana, asesinan a cualquier funcionario, sea incluso el presidente o el candidato a, ¿no? Y que ahorita ese es el riesgo que está corriendo Andrés Manuel López Obrador, el riesgo que está corriendo su hijo también, el riesgo que corre Claudia Sheinbaum, y que precisamente por eso escuchamos declaraciones tan desafortunadas de parte de la gente de Sedena, ¿no?, sobre todo, en donde pues ellos tienen que parar esto, ¿no? O sea, es responsabilidad de ellos, a nosotros no nos corresponde eso, que es tan irresponsable esa declaración, tan desafortunada, y que nadie les jala las orejas en haber dicho esto. Y que lamentablemente lo que sucedió con Colosio fue la punta del iceberg de esta tiranía, de que estos grupos de poder desde ese entonces ya tenían en sus manos, entre sus amenazas o no a los presidentes, a los funcionarios, ¿no?, pero que no se decía nada. Ahora por lo menos se dice o se sabe, o ya cuando vimos hay algo, ¿no? Pero antes era peor, porque el silencio volvemos a decir, ellos tenían que guardar silencio y no decir nada, porque no podían decir no podían tener o romper esta imagen de pulcritud y de diplomacia que siempre ha gestado en la tradición del PRI, ¿no? Sin embargo, desde ese entonces ya estaban siendo víctimas, ya estaba tomado el poder, estaba a manos de estos narcotraficantes, y que hoy un hombre que no tiene la fuerza ya como hombre, en el sentido de que ya no tiene la salud, ¿no?, hoy tiene tanta información que hoy un García Luna pide que lo saquen rápido de la cárcel, porque se lo van a poner al lado, ¿no? Y quién sabe qué pueda pasar. Sabemos de esas muertes en las cárceles, y que hoy están saliendo ellos precisamente porque toda esta información que ellos poseen de ellos va a salir a la luz, ¿no? Se supone que va a salir a la luz, o lo va a callar el mismo Estados Unidos, porque también ellos tienen mucho que ver, y lo dijo Marcelo, en los pasillos de los senados de Estados Unidos huele a marihuana, ¿no? Y que eso era lo que querían, que migrara de Estados Unidos a México, y por eso se ha opuesto, mucha gente se ha opuesto a que se legalice la droga, el aborto, la eutanasia, porque es la cultura de la muerte que están legalizando estos diputados y estos senadores, ¿no? Y bueno, esto es lo que dijo Zedillo. Lo vamos a estar analizando parte por parte, todo lo que ha estado emitiendo, y esta entrevista que es bastante valiosa, pero que hablan de que Obrador está haciendo una tiranía. Sin embargo, ellos fueron tiranos al llegar al poder después de haber matado a un gran candidato. Era un gran candidato, y no nada más mataron a Colosio, sino mataron también a Cloutier, a Cuauhtémoc Cárdenas, tampoco lo dejaron llegar, y le tocaba. Hoy no dejaron llegar ¿a quién? A Marcelo, y le tocaba, ¿no? Hoy metieron a Sheinbaum para más o menos que llegara a la oposición, para que llegara a la izquierda. Sin embargo, también les costó tanto a Dan Augusto como a Marcelo la muerte de dos de sus operadores,